Y aquí estamos en nuestra mesa recibiendo a nuestro amigo Luis Puig. Muy buenos días, bienvenido. Un representante obviamente de todos los uruguayos, pero que viene del ámbito sindical, no del político, que eso te da otra raíz distinta a la de muchos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Cito, la verdad que muy a gusto. Hay varios temas que podríamos hablar contigo durante horas, pero hay uno que me enfurece muchísimo, que la gente lo sabe, que ha sido todo este tema de este asesino serial que ha hecho declaraciones en un diario que le ha prestado sus páginas hace unos domingos, donde reconoce la tortura, avala la tortura y además todo lo que implicó después de esas declaraciones de Gavazo, todos los demás que implicó de mirar para el costado o de equivocarnos o de lo que fuere. Primero, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y después, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo siempre jodo que estamos en la República Oriental de Impunilandia. Y me he criado así prácticamente, donde asesinos están tranquilamente en su casa y no tienen ni siquiera condena social a veces. En realidad esto de Gavazo está directamente vinculado con eso que planteabas. Esto es una expresión más de la impunidad que ha campeado en el país durante décadas. En ese sentido, que Gavazo, que está condenado por 28 homicidios, que está condenado por la desaparición de María Claudia García de Gelman, 50 años de condena tiene Gavazo, sin embargo está en su casa desde el 2005 y en la entrevista se nos expone a una situación de alguien que está con todas las comodidades, en su casa con piscina, y uno se pregunta, en las cárceles uruguayas, ¿habrá algún preso de los 11.000 presos que tiene Uruguay que se le parezca en algo a Gavazo? Seguramente no. Este es un asesino serial de la peor calaña y sin embargo está en una llamada prisión domiciliaria. Esto sin duda removió muchas heridas, muchos recuerdos a familiares, a los sobrevivientes de los campos de concentración, y uno se plantea cuál ha sido la actitud de quienes a lo largo de estos años, en ese marco de impunidad, se han formado y han llegado a la dirección de las Fuerzas Armadas. Resulta que nos enteramos que el cuerpo de generales avala la dictadura, avala las torturas del terrorismo de Estado, protegió a Gavazo en sus declaraciones sobre el caso Gómez-Soro, que es una cuestión que realmente indigna me parece a la inmensa mayoría de los uruguayos. Que Gavazo diga, a Gómez-Soro no lo tocamos, en realidad lo esposamos una silla y al otro día amaneció muerto y bueno, y yo tuve que trasladarlo solo en un auto, llevarlo en un bote, tirarlo al río. En realidad está demostrando esa situación que los actuales mandos siguen con la cabeza de aquellos que llevaron adelante estas atrocidades. Yo lo comentaba a algunos colegas tuyos que tan flagrante la mentira de Gavazo. Gavazo dice, el 2 de octubre estaba en Montevideo y me llaman porque en Argentina habían detenido a Alberto Mechoso. Parece que hacía represión a delivery. Y él iba cuando lo llamaban, era una especie de observador. Sin embargo, a contrapelo de lo que él dice, el 26 de septiembre Gavazo era el jefe del operativo que secuestró a Mechoso, que secuestró a Adalberto Soba, que secuestró a Randonea y a otros compañeros, y fue el que le tiró el cuerpo de su padre brutalmente torturado a Sandro Soba. Le dijeron, les trajimos un regalito, y les tiraron el cuerpo de Alberto Soba ensangrentado y torturado. Esas son las características de Gavazo y la responsabilidad de una dictadura en la cual Gavazo fue un eslabón terrible, pero que el conjunto de las operaciones del terrorismo de Estado no terminan en Gavazo, sino que hay una gama de impunes en este país que ni siquiera han pasado por un juzgado, ¿no? Absolutamente, porque además es obvio que esas cosas no las realiza ni él, ni las realizan solos, porque también, más allá de la oficialidad, hay un montón de soldados que cumpliendo órdenes participaron de un montón de actividades, porque dudo mucho que Gavazo hiciera una zanja para meter un muerto, lo dudo, que tampoco han hablado. Tenemos un informe que presentaron a una comisión de la paz creada por Valle, en el cual mintieron.
grosera y alevosamente. Y no hay responsabilidad. Yo voy a un juzgado y miento y tengo una pena. Estos señores, por ejemplo, no solo Gabazo, otros que están procesados y que están en el hotel de Arenas, ¿siguen cobrando los beneficios de su carrera militar, o sea, de dictadores? ¿Siguen cobrando exactamente igual que...? Sí, en la inmensa mayoría de los casos siguen cobrando. Creo que la excepción a esa situación es la de Ferro, torturador confeso que está prófugo de la justicia, que está sindicado como el responsable del secuestro de Lilian Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti Universindo Rodríguez en Porto Alegre, que está sindicado en torturas, desapariciones, asesinatos, que la única vez que se lo citó a un juzgado decidió esfumarse, ¿no? Se ve que tiene una colaboración muy importante, que funciona un aparato que le posibilita a asesinos de esta índole tener la posibilidad de evadir a la justicia, ¿no? Bien dijiste décadas de impunidad, ¿no? Porque esto no es de ahora, exacto, esto viene de hace mucho tiempo. Han llegado incluso al Parlamento las pruebas de que durante la democracia seguía habiendo inteligencia militar trabajando en ridiculeces. De este hombre que también se protegen entre ellos, dicen que no hay un pacto de silencio, evidentemente hay un pacto de silencio, que también me pregunto si no hay un pacto de silencio no solo entre los militares, porque también tuvimos realidades con determinados ministros que te hacían dudar si no había un pacto de silencio mutuo. Yo creo que Perdón que lo diga así. No, pero... yo me he referido a ese tema y creo que hay que hablarlo con mucha claridad. Porque en realidad yo estoy convencido, la construcción de la impunidad en Uruguay es una construcción de la derecha, con Sanguinetti a la cabeza, sí, como operador de esa impunidad, y crearon la posibilidad de que dar un golpe de Estado, torturar, secuestrar niños, saliera gratis. Eso es construcción de derecha. Ahora, yo como integrante de la fuerza política de izquierda que hoy gobierno, sostengo que en los gobiernos de izquierda no ha existido la voluntad política para terminar con la impunidad. Incluso algunos mensajes que se han dado son mensajes totalmente desmoralizadores y que alientan de alguna manera el mantenimiento de la impunidad. Yo nunca estuve de acuerdo con eso de decir no quiero viejitos presos, porque en realidad se siguen muriendo viejitas y viejitos que no saben lo que pasó con sus seres queridos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por tanto, como la verdad y la justicia no es para atrás, es para adelante, construir un país democrático, asegurar que las nuevas generaciones de uruguayos no sufran el oprobio de una nueva dictadura, implica avanzar en verdad y justicia. Y en eso tenemos un retraso muy grande. Parte de esa impunidad establecida también no es la aprobación de la reforma de la caja militar, que parece graciosa. No, en realidad ahí se dio una discusión... porque a ellos no los toca. Una discusión de fondo donde el corporativismo militar, sectores políticos que dicen es muy alto el déficit fiscal. Bueno, señores, una parte importante de ese déficit fiscal es la asistencia que se le da todos los años, 600 millones de dólares a la caja militar. ¿Para qué? Para mantener jubilaciones de privilegio de un sector de la oficialidad. No es para pagar las jubilaciones de los soldados no, que tienen un salario miserable y una jubilación miserable. No, es para pagar salarios, jubilaciones de retiro que están en los 150, 200 mil pesos en algunos casos. Eso es una situación muy grave, es una situación de privilegio. Y yo, Fito, cuando en este país me dicen el problema que en Uruguay se le da mucha plata a los vagos, tienen razón. 600 millones de dólares le damos a jubilados militares con situación de privilegio. 2.000 millones de dólares le damos a los dueños de las grandes extensiones de tierra que no las trabajan, que las arriendan. Si le daremos plata a los vagos en este país. Absolutamente. También estas estupideces que declaró Gabazo y todo, así como al pasar hablaban de algo que yo también insisto desde hace años con alguna gente, con M. Martínez Burley, ¿qué es el dinero?
Yo estoy seguro que parte de la deuda externa o interna ahora que tenemos viene de la dictadura, no tengo ninguna duda, y hay comprobantes, más allá de la plata que le pueden haber robado a las organizaciones sindicales, populares o políticas de izquierda. Y él se le escapa ahí entre todo medio de las declaraciones un delirio así de una plata del PVP que le dieron de Argentina y que traía $1 millón y pico de dólares. ¿Nadie ha tenido la voluntad de investigar eso? Bueno, en esa situación ha habido denuncias muy concretas de la situación de Gavazo, que estaba en un enfrentamiento con Aníbal Gordon, un paramilitar argentino de la peor calaña. De la peor calaña, yo diría primos hermanos, sí, con Gavazo y demás, que tuvieron una disputa de años por un dinero que dicen que los uruguayos le mexicanearon. Los represores argentinos decían algunas cosas que muy concretas, ¿no? Decían, los militares uruguayos son unos ratones, decían. Se roban hasta los ceniceros en los operativos, ¿no? Y tal vez ahí una de las respuestas porque se ha reclamado muchas veces. A mí muchas veces me dice, devuelvan la bandera a los 33. Pregúntenle a Gavazo, porque en realidad cuando secuestran a León Duarte, la bandera, según nos cuentan, estaba disimulada atrás de un cuadro con un paisaje, cuadro que se robaron para vender y lo deben haber vendido en 2 pesos. ¿No? Con la bandera. Sin saber que estaba la bandera, pero la operación era, me llevo la heladera del operativo, lo que sea, los ceniceros, decían. Rastrillo. Sí, sí. Entonces, en esa situación a veces yo me encuentro con algunos militares retirados que en las redes sociales se devuelvan la bandera. Pídansela a Gavazo, que hagan una reconstrucción de dónde vendieron por 2 pesos ese cuadro que dicen que estaba cuando secuestraron a un fundador de la CNT como León Duarte. A mí me preocupa mucho el país que se deja, ¿no? El país que se va dejando a los uruguayos, que me da vergüenza histórica, no sé si existe, pero me da como esa cosa me da vergüenza mirar para atrás y decir, vos, ¿cuánto hace que terminó la dictadura? ¿40 años? ¿30 años? ¿Y qué pasa? Parece que sigue habiendo ruido de sables. Sí. Parece que estuviéramos en transición cuando... Sí. Y hay una discusión, Fito, sobre de qué forma relacionarse con los militares. Y yo creo que el general Licandro, que conocía las Fuerzas Armadas de adentro, y un estudioso, y que nos dejó mucho material de estudio, nos decía, no tiene que haber un relacionamiento con las Fuerzas Armadas, no tiene que haber negociación. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente tienen que supeditarse al poder civil, al poder construido sobre la base del voto democrático de los uruguayos. O sea, no hay que hacer un proceso de negociación. Y en estos años, desde el Ministerio de Defensa, muchas veces, en algún periodo, se hizo más que un proceso de negociación. Yo creo que en algunos casos se amparó esa impunidad. Absolutamente, pero por eso nadie se plantea, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a relacionar con los empleados del Ministerio de Cultura? No. Los empleados del Ministerio de Cultura son empleados del Ministerio de Cultura, empleados del Estado, empleados de todos nosotros. Con el Ejército pasa lo mismo. No es una... Yo no entiendo, pero bueno. Dejado el tema de este señor, que además va a estar en el tapete por un tiempo más, espero, agregándole años a su estadía en su casa o en el hotel. ¿Fuiste alguna vez a la cárcel esa del hotel? No. ¿Permiten la entrada de los diputados? Supongo que si se solicita se podrá entrar, pero ¿para qué? La verdad que... Prefiero imaginarla, que siempre va a ser peor de lo que es en realidad. Hay otro tema que me tiene un poquito complicado y que también tiene que ver con el Estado, que es el tema de la compañía del gas, ¿no? Del gas. Para un estado de situación para Doña Pocha, el gas, ¿quién lo maneja y por qué y cómo? ¿Quién es Montevideo Gas? Bueno, la compañía del gas desde hace muchísimo tiempo brinda servicio por gas de cañería en algunas zonas de Montevideo con un promedio de 40.000 usuarios. Ajá. Llegó a haber más, pero la gestión de privatización, primero de Gas de France, después de Petrobras, redujo la cantidad de usuarios porque en realidad una y otra han hecho una pésima gestión. ¿Qué es lo que están planteando, lo que la gente ve hoy? ¿Qué es lo que están planteando los trabajadores? Trabajadores que iniciaron una huelga de hambre el 30 del mes pasado, el 30 de abril,
donde 3 trabajadores, Ernesto, Maximiliano y Óscar, iniciaron esa huelga de hambre. Uno de ellos tuvo que ser retirado el fin de semana pasado por complicaciones hematológicas, ¿no? Está internado todavía, se está reponiendo, pero todavía no se le ha dado el alta. ¿Qué es lo que están planteando los trabajadores? Solo sus puestos de trabajo no es, se están viendo de cómo asegurar un correcto servicio a la población, que el gas se brinde en mejores condiciones, con formas de seguridad, tratar de abaratar los costos de la gente. Y en una actitud totalmente contraria está Petrobras, que, como bien dijo el sindicato hace ya 2 años, quieren retirarse del país. Y quieren retirarse del país porque, bueno, porque hay una decisión del gobierno brasileño de privatizar Petrobras en Brasil, vender activos por 40.000 millones de dólares y retirarse de los países de la región donde tienen poca inversión, como es el caso de Uruguay, donde tienen algunas estaciones de servicio y el servicio de distribución de Montevideo Gas y de Conecta, que es en algunos puntos del interior que distribuyen gas. Ahora, en medio de que anuncian que se están yendo, provocan una reestructura con despidos que no solo desmantela la plantilla de trabajadores, la plantilla de los trabajadores que en la privatización se redujo de 408 a 167, ¿no? Un disparate. Y ahora quieren reducirla en 37 puestos más en principio. ¿Qué es lo que logran con esto? Desmantelar un servicio público que es de los uruguayos y por tanto los trabajadores están enfrentando los despidos con mucha solidaridad. Hay un paro general parcial del PCNT resuelto para la semana próxima, con mucha gente que pasa por allí, por Sarandí, Juan Carlos Gómez, a expresar su solidaridad con los huelguistas, pero que desde mi punto de vista, y otra vez lo digo autocríticamente como integrante de la fuerza de gobierno, está faltando una acción decidida del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Industria. Ahí está, o sea, es el gas de los uruguayos. Exacto. Que lo único que está privatizado es la distribución de ese gas. Evidentemente eso no es algo, una empresa que te pueda dar muchísima ganancia, porque si no Petrobras no se iría, o si no habría otras pidiendo por favor para hacerlo, que son esos casos en los cuales digo el Estado es el que se tiene que hacer cargo. Evidentemente del PCNT o quien sea se habrá opuesto a esta privatización en su momento y no habrá tenido resultado, como la realidad lo plantea, pero la realidad hoy le está diciendo al Estado, no podés hacer esto porque además yo entiendo lo del proceso de desmantelamiento y de deterioro, eso viene hace mucho. Exacto. El sindicato lo viene manifestando hace mucho. Esto es la gota que colma el vaso en el cual ya está en riesgo el trabajo de todos esos uruguayos y por eso se crea esta situación. El Estado tiene que tomar una decisión, porque si no toma esa decisión y sigue esta situación, van a terminar de destruir. Exactamente, yo creo que lo describías muy bien. Es así. Lo destruyen. ¿Qué es lo que le estamos planteando al Ministerio de Industria? Asumir en primer lugar que es el titular del servicio público que está concesionado hasta el 2025. Yo recibo el gas por cañería, yo soy uno de esos 40.000. Para mí es el Estado el que me brinda el gas. A ver, me lo distribuya quien me lo distribuya. Claro. Yo le estoy comprando el gas al Estado. En este caso, lo que estamos planteando como primera cuestión es que el Estado le diga, señores, ustedes se están retirando del país, no pueden hacer una reestructura con despido. Es lo primero que tiene que plantearse, ¿no? Parar los despidos para poder discutir de qué manera se brinda el servicio con el conjunto de los trabajadores y no seguir tercerizando, porque están tercerizando. Y la tercerización no solo afecta a los puestos de trabajo, afecta la calidad del servicio a la población. Y después el Estado va a tener que plantearse, se va a Petrobras, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Y acá aparecen siempre algunas objeciones que dicen, ¿quieren ser más funcionarios públicos? No, no está planteado eso. El Estado durante mucho tiempo, la compañía de gas funcionó como una empresa privada intervenida por el Estado, donde los trabajadores eran funcionarios privados. Tiempo al tiempo, hoy lo que tenemos planteado, le estamos diciendo al Ministerio de Industria, señores, ustedes tienen la potestad para decirles, ¿sabe qué? Usted se está retirando del país, en medio que se retira, no puede estar desmantelando el servicio público y despidiendo trabajadores. Entonces, ese es el primer elemento y nos parece, y nosotros aspiramos que en las próximas horas, porque ya hace unos cuantos días que los trabajadores están en huelga de hambre,
el Ministerio de Industria diga, señores, se terminó esto, no pueden seguir haciendo esto, hay que parar la reestructura. Es eso lo que Con todo respeto, claro, yo sería un dictador terrible, pero no espero a que te vayas. Yo te retiro. Ya creo que hay mérito suficiente con el estado en que está para decirle, señores, no cumplieron nada, se tienen que retirar. No cumplieron, se tienen que ir sin ninguna indemnización, al contrario, tendrían que indemnizar al Estado uruguayo. Absolutamente. Comparto totalmente ese planteo. Gracias. Nos estamos viendo en cualquier oportunidad, el tiempo nos mata. Muchas gracias, Fito. Nos vemos el 20. Muy a gusto. Nosotros así, una pausita y ya volvemos a ir más día a día para vos.